Entonces, las anomalías conotroncales y si existe o no. Entonces, clasificaremos las alteraciones por lo que se produzca cuando exista una continuación septoaórtica normal. Entonces, si existe una alteración en la continuación septoaórtica, entonces, ¿qué puede ser? Puede ser una tetralogía de Fallot, que puede ser característica. Podemos sospechar una atresia pulmonar con septo intacto. Podemos sospechar un fenómeno de atresia pulmonar con comunicación interventricular o un canal, un conotronco y un doble tracto de salida del ventrículo derecho. Si el entrecruzamiento de los vasos es anormal, es decir, yo no veo la pulmonar cruzándose con la aorta, lo característico que debemos pensar son en alteraciones de transposición de grandes vasos, el doble tracto de salida del ventrículo derecho o la transposición corregida, dependiendo de las características. Y si a su vez yo tengo varias manifestaciones dentro de las cuales están las válvulas semilunares asociadas, podemos hablar de los fenómenos de estenosis aórtica crítica y de alteraciones de estenosis pulmonares que ya lo habíamos visto. Pero fíjense lo interesante, y es que si nosotros sumamos dentro de las alteraciones y las anomalías conotroncales, vean cómo el doble tracto de salida del ventrículo derecho y la tetralogía de Fallot ocupan el porcentaje más importante dentro de la parte de los diagnósticos. Es por esto que quiero recordarles por qué o cómo se puede hacer un diagnóstico de una alteración de estas características. Cuando nosotros estamos hablando de un fenómeno de mal alineamiento o un defecto del septum ventricular, tenemos que ver la continuidad del septum interventricular con la pared aórtica. Esto es lo que se denomina como una CIB tipo tracto de salida, y tenemos que ver la diferencia entre un cabalgamiento, es decir, fíjense que está alineado el defecto, el septum interventricular está alineado con la pared aórtica, más en el doble tracto de salida ustedes no ven ese fenómeno de alineamiento, o en la tetralogía de Fallot lo que ven es un fenómeno de alteración estructural. Entonces fíjense que eso es importante, y fíjense cómo el septum interventricular en el defecto de la CIB está asociado a esta clase de fenómenos. Si yo lo que trato de diagnosticar es un alineamiento o un mal alineamiento, el siguiente paso que tengo que dar es diagnosticar si existe un vaso o dos vasos arteriales, y eso es importante poder determinarlo. En este caso ustedes están viendo cómo yo no estoy viendo sino el vaso, es decir, en este caso existe una CIB, una comunicación. Acá ustedes están viendo un cabalgamiento, y aquí lo que están viendo es un tronco arterial. Entonces fíjense cómo es bien importante ubicarse desde el punto de vista de las alteraciones para poder ver cuáles son los fenómenos que producen esas clases de alteraciones en los tractos de salida. Entonces el estudio que ya habían visto ustedes completo desde el punto de vista general es importante para la determinación desde el punto de vista de las anomalías de los tractos de salida. Déjenme mencionarle un par de palabras acerca de los fenómenos de encuñamiento y las alteraciones desde el punto de vista estructural. Nosotros hacemos mucha insistencia en los cursos que hacemos y los denominamos como los cursos hands-on. Acabó de pasar un curso de unas características donde los asistentes tienen una práctica máxima desde el punto de vista de la aproximación, desde el punto de vista del diagnóstico. Me parece muy importante recordarles algunas cosas desde el punto de vista del desarrollo y sobre todo la parte anatómica. Siempre que nosotros hacemos el estudio de las cardiopatías, hacemos el estudio anatómico, y para nosotros es muy importante desde el punto de vista general que ustedes entiendan, por ejemplo, en este caso, cómo son los hallazgos anatómicos desde el punto de vista de las alteraciones estructurales para poderlos determinar. En este caso, estamos viendo un corazón característico en forma de pera de lo que hemos denominado como un canal, como un doble tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, las dos arterias que ustedes están viendo están saliendo de este gran ventrículo que se encuentra aquí, que es un ventrículo derecho aumentado de tamaño, y ustedes ven cómo el ventrículo izquierdo en este lado está muy muy pequeño. Eso es importante considerarlo desde el punto de vista general, desde el punto de vista de la anatomía patológica. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, cumpliendo con el tiempo exactamente. ¿Alguna pregunta? De la parte del corazón. Continuamos entonces. Alberto.
el siguiente tema es diagnóstico diferencial de anomalías torácicas. Ok. Gracias, profesor. Bueno, este tema me parece especialmente interesante porque ha aumentado mucho la gama de diagnóstico que nosotros podemos hacer dentro de las anomalías torácicas. Y es bien interesante cómo hemos tratado de hacerlo bien ameno desde el punto de vista del desarrollo de las alteraciones estructurales. Siempre que hablamos de las anomalías torácicas, hay una gama de anomalías que podemos diagnosticar, dentro de las cuales están las anomalías de las alteraciones quísticas del pulmón y otras alteraciones estructurales que son muy importantes tenerlas en cuenta. Desde el punto de vista general, vamos a hablar de lo que hemos denominado y lo que quiere el comité científico que hablemos hoy, y es cómo se hace la aproximación para las anomalías y el diagnóstico diferencial de las anomalías del tórax. Tal vez lo más importante para poder hacer el diagnóstico es que no desestimemos el tórax. Uno cree que el tórax solamente existe porque existe el corazón, pero existen una serie de anomalías, y yo lo que pretendo darles en esta conferencia de 30 minutos es cuáles son los tips para la parte del diagnóstico de las anomalías del tórax. Este es un corazón de 4 cámaras en un feto de un primer trimestre, básicamente en una aproximación transabdominal. Fíjense que es difícil ver las alteraciones, pero generalmente en el segundo trimestre es donde nosotros podemos hacer aproximaciones mucho más exactas desde el punto de vista del diagnóstico. Y tal vez dentro de la evaluación del tórax, obviamente, lo primero que tenemos que entrar a examinar son sus límites de la cavidad torácica, donde es muy importante esta estructura hipoecogénica que corresponde al diafragma, y ubicarse entre lo que es la imagen cardíaca en los cortes sagitales, la cámara gástrica y obviamente las estructuras de la parte inferior. Siempre que analizamos el tórax hay que analizar las imágenes del mediastino. El tórax empieza en las clavículas y termina en el diafragma. Es por esto que es tan importante pues analizar todas las estructuras desde el punto de vista general. Si nos ubicamos aquí en la imagen de 3 vasos y tráquea, que lo habían visto esta mañana, esta estructura del tórax es muy importante, que se denomina como el timo. Al igual que las estructuras pulmonares, miren la imagen de 4 cámaras y fíjense las estructuras pulmonares, la ecogenicidad de los pulmones y la extensión que deben tener las costillas. Es esta la imagen que tenemos acá. Por ejemplo, aquí está la imagen de 3 vasos y tráquea. De izquierda a derecha tenemos la pulmonar, aorta, cava y tráquea, y están viendo aquí en la parte anterior esta estructura que es de ecogenicidad mixta, que es el timo. Generalmente cuando existen alteraciones conotruncales, es decir, alteraciones en los tractos de salida del corazón, el timo puede llegar a presentarse como hipoplásico ausente en lo que se denomina la translocación 22q11. Generalmente cuando analizamos el tórax es muy importante ver la forma y las características del diafragma, y para esto tenemos que irnos generalmente al hemitórax derecho y a su vez ver las alteraciones o las características de las costillas. Dentro de la extensión de las costillas tienen que ocupar las 2/3 partes de la circunferencia torácica. Si no ocupan las 2/3 partes de la circunferencia torácica, podemos estar hablando de fenómenos de hipoplasia del tórax específicamente, o fenómenos de fractura. Entonces, ¿qué hallazgos podemos tener nosotros anormales? Acá yo les estoy mostrando, acá van a ver lo normal y aquí lo anormal. En el tórax, aquí yo les había mostrado ya la imagen de 4 cámaras, pulmones de ecogenicidad normal. Acá, ¿qué están viendo? Están viendo una dextroposición cardíaca debido a una masa ecogénica del pulmón, en este caso el pulmón izquierdo, que está produciendo un desplazamiento del corazón hacia la derecha, y específicamente se trata de una malformación adenomatoide quística. Es por eso tan importante que nosotros, cuando analicemos el tórax en la imagen de 4 cámaras, tracemos una línea dividiendo el tórax en 2 partes simétricas a través de la columna, y veamos cómo el corazón ocupa las 2/3 partes del hemitórax, en este caso hemitórax izquierdo. Y si yo estoy viendo aquí
fíjense que trazo la misma línea y veo que existe una dextroposición del corazón hacia el hemitórax derecho, lo que está trayendo como consecuencia que la estructura cardíaca se vea en todo el hemitórax derecho y aquí veamos una masa ecogénica, hiperecogénica con quistes pequeños, característico en la malformación aneumatoide quística. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Cómo sospecha uno una anomalía en los pulmones o de masa pulmonar? Fíjense que les había hablado del diafragma y la imagen cóncava que tiene que tener el diafragma. En este caso están viendo un fenómeno de horizontalización del diafragma, es decir, el diafragma no está cóncavo, sino está hacia abajo inclusive o recto, que es característico de las imágenes de corrección torácica debido a las imágenes del pulmón. Entonces fíjense la imagen de un tórax normal, y fíjense de un diafragma normal y fíjense las imágenes de un diafragma anormal debido al aumento de la congenicidad, en este caso de ese pulmón, y el aumento del tamaño y del volumen pulmonar. Dentro de los otros hallazgos anormales que podemos encontrar, las masas quísticas. Miren que aquí existen 3 características de masas quísticas, en este caso este pulmón que está ecogénico pero tiene ecogenicidades mixtas, tiene microquistes y macroquistes, lo que se denomina como la malformación aneumatoide quística, y este es otro pulmón en la imagen del tórax donde estamos viendo varias imágenes quísticas características de la malformación aneumatoide quística macroquística. Cuando yo voy a hablar de ecogenicidades, pues tengo que hacer la diferenciación entre lo que se denominan los secuestros, y ahora los vamos a ver mucho más específicamente. Pero en este caso, ustedes están viendo aquí un secuestro infradiafragmático, donde estamos teniendo una imagen hiperecogénica debajo del diafragma, que baja a través del diafragma, que es un secuestro diafragmático, infradiafragmático, debido a una alteración en la comunicación sistémica. ¿Qué otros hallazgos podemos tener anormales? Podemos tener ecogenicidades del tórax debido a, obviamente, alteraciones como podhidramnios o hidrops, con alteraciones y derrames pleurales. En este caso, tenemos 2 casos diferentes. Fíjense cómo existe una hiperecogenicidad de aquí del pulmón con crecimiento del pulmón. Ese desplazamiento del mediastino se puede asociar a hidrops, lo que hace esa malformación aneumatoide quística de mal pronóstico. Es decir, cuando uno tiene una malformación aneumatoide quística, generalmente el desplazamiento del corazón no produce la alteración, pero sí los fenómenos vasculares asociados a hidrops van a empeorar el pronóstico desde el punto de vista general. Hay 2 cosas que me parecen muy importantes y vamos a hacerlo por orden. Entonces, hablemos de las lesiones que se consideran como lesiones pulmonares ecogénicas. Dentro de las lesiones pulmonares ecogénicas tenemos 2, uno que es la malformación aneumatoide quística, el secuestro broncopulmonar, ¿sí? El enfisema lobar congénito es hipoecogénico y el quiste broncogénico es hipoecogénico, o sea, los vamos a sacar y vamos a hablar de la malformación aneumatoide quística y del secuestro broncopulmonar. Entonces, los 2 pueden llegar a producir fenómenos de ecogenicidad pulmonar, aumento de la ecogenicidad pulmonar. Entonces, la malformación aneumatoide quística puede ser clasificada en 3 tipos, ahí los están viendo. Una microquística, otra mixta, es decir, tiene microquistes y macroquistes, y otra macroquística, que son las características de la malformación. Y la otra, las lesiones pulmonares que son heterogéneas, es decir, que pueden ser la hernia diafragmática. Hablemos un poquito de la malformación aneumatoide quística. La malformación aneumatoide quística se produce por fenómenos de atresia bronquial, es decir, los bronquios, ya sea bronquios fuente, pero generalmente los bronquios periféricos sufren un fenómeno atrésico. Y ese fenómeno atrésico produce un crecimiento pulmonar displásico, lo que va a hacer es que esos bronquios se vuelvan grandes, quísticos, no funcionantes, y eso produce un daño progresivo en el tejido pulmonar. La incidencia prenatal es de 1 en 4.000, pero tal vez lo más interesante es que pueden ser unilaterales y unilobares, pero pueden también tener la suplencia de las arterias pulmonares. Existía una clasificación que hasta ahora veníamos utilizando, que era asociando los tipos de quistes. Entonces estaba la tipo 1, que era macroquística, la tipo 2, que eran quistes de mediano tamaño menores a 20 milímetros, y la microquística o tipo 3, que eran el pulmón ecogénico sólido, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Pero lo que estamos utilizando ahora es la clasificación del Dr. Atzig,
que específicamente está en la ciudad de San Francisco. Nosotros utilizamos la clasificación porque es mucho más interesante verla desde el punto de vista de la presencia de macroquistes o microquistes. Entonces, es la manera de clasificarla. La macroquística, cuando esos quistes son mayores de 5 milímetros, o mixta, cuando existen macro y microquistes, y la microquística, cuando esos quistes, en términos generales, son menores de 5 milímetros. El diagnóstico prenatal obviamente está dado por el ultrasonido en la malformación adenomatoide quística, y generalmente lo que uno ve son masas quísticas ocupando alguno de los lóbulos pulmonares, y otra de las características bien interesantes es que ese crecimiento del pulmón puede llegar a producir alteraciones vasculares o alteraciones torácicas que van a traer como consecuencia los fenómenos que estábamos mencionando. La malformación adenomatoide quística causa una masa del pulmón oncogénico que va a producir un desplazamiento del hemitórax, ¿sí? Y una dextroposición cardíaca. Y dependiendo de esta dextroposición van a venir los problemas desde el punto de vista de las alteraciones y la medición de ese pulmón y las asociaciones con alteraciones de la hipoplasia. Es decir, aquí el problema no son los quistes, el problema son la consecuencia de los quistes y la hipoplasia desde el punto de vista pulmonar, e inclusive los fenómenos como polidramnios asociados. Este es el caso de están viendo un ultrasonido en una paciente con una malformación adenomatoide quística, donde están viendo una masa ecogénica que desplaza el corazón, produce una dextroposición, en este caso una dextroposición cardíaca, el feto está cefálico con el dorso lateral izquierdo de la madre. Entonces están viendo cómo el corazón está ocupando el hemitórax, en este caso el hemitórax derecho. Fíjense que inclusive la aorta está desplazada, y al desplazar la aorta y las estructuras del mediastino, pues obviamente produce una obliteración del esófago y de las estructuras, obviamente también pulmonares, lo que hace que el feto no pueda deglutir y se produzcan los fenómenos de polidramnios, como lo están viendo en este caso. O este caso, por ejemplo, otra malformación adenomatoide quística con desplazamiento también de las estructuras del mediastino, pero en este caso el desplazamiento no es tan severo, lo que está produciendo que no haya un aumento en la cantidad de líquido amniótico. Y miren cómo se ve una placa, uno de nuestros pacientes, seguimiento hasta el final, unas lesiones mixtas, no tenía una lesión específicamente, y nació con esta imagen donde se ve todo el pulmón poco aireado, alterado debido a los fenómenos de alteración. Esta es la imagen que les había mostrado del caso anterior, esta es la imagen del TAC, fíjense cómo se ve el compromiso de las estructuras pulmonares, ¿ok? Pero en la parte inferior, fíjense que el pulmón superior la parte superior está, digamos así, conservada de ese pulmón. Esta es la cirugía que fue sometido el feto debido a la gran masa que tenía, y fíjense cómo se ve pulmón aquí, cómo está el pulmón no sano y el pulmón sano, y aquí cómo la resección se está produciendo desde el punto de vista de la alteración estructural. Obviamente, las alteraciones o el pronóstico está dado por la presencia del hidrops. Ahí ustedes están viendo la malformación adenomatoide quística, y aquí están viendo las características clásicas de ese fenómeno de alteración. Entonces, ¿cuáles son las características y qué es lo que podemos hacer con una malformación adenomatoide quística? Lo más importante es primero establecer el tipo, si es macro, microquística o mixta. El siguiente paso es identificar si está con compromiso, si hay hidrops o no hay hidrops. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es, si existe hidrops, ¿sí?, la sobrevida en una malformación adenomatoide quística es solamente del 15%. Pero si no existe hidrops, fíjese cómo la sobrevida es del 97%, y la resolución del problema puede ser hasta espontánea en un 50% de los casos. Pero fíjense, y recientemente tuvimos un caso, este caso donde se ve un único quiste grande, ¿sí?, donde se ha indicado la intervención. Existen dos tipos de intervención. Uno, debido a las características del epitelio, puede aplicarse la bleomicina, la que utilizan, por ejemplo, ustedes saben que la bleomicina es utilizada, por ejemplo, en los higromas, en los grandes higromas quísticos o las márgenes de alteraciones de los linfáticos. O se puede optar por la colocación de un shunt cuando existe una imagen quística predominante y la sobrevida con hidrops es del 70% y la sobrevida sin hidrops es del 90%, pero existe un factor donde es posible que tengamos que intervenir. Cuando estas masas ecogénicas tienen suplencia vascular, se denominan como los famosos
secuestros pulmonares. Y esos secuestros básicamente pueden llegar a tener la suplencia sistémica y generalmente el diagnóstico diferencial con la malformación aneumatoide quística hay que hacerlo con el Doppler. Y ustedes lo que van a ver es esto, una imagen saliendo de la circulación sistémica, en este caso la aorta, supliendo vascularmente a ese pulmón, lo que hace que se produzca la imagen ecogénica debido a alteración en la parte del crecimiento de los bronquios. Un secuestro broncopulmonar con la sangre produciendo una suplencia sistémica de ese pedazo del hemitórax, lo que produce pues la imagen característica ecogénica y desplazamiento. Entonces, cuando uno tiene un secuestro, lo más importante es establecer cuáles son las características de la circulación sistémica. En este caso, fíjense cómo existe una masa ecogénica que está desplazando el corazón, fíjense las características que está muy hacia la línea media, y cuando le ponemos el Doppler vemos esa masa ecogénica característica. Este caso que les mostré ahora es un caso bien interesante, lo remitieron por una imagen de una hiperecogenicidad en el abdomen, fíjense, ahí lo ven, y lo que están viendo ahí básicamente esa ecogenicidad cuando le ponemos el Doppler es un secuestro pulmonar infradiafragmático, es el único dentro de la base de datos digital nuestra que ya tiene más de 1.600 casos, es el único caso de secuestro pulmonar infradiafragmático que hemos tenido. O sea, ustedes podrán suponer que es una incidencia baja. Lo más frecuente es que sean secuestros pulmonares supradiafragmáticos que comprometan la estructura y las características desde el punto de vista general. Los que van a los cursos en Colombia, los que estuvieron en el curso, muchos de los ejercicios que nosotros ponemos, o no muchos, todos los ejercicios que nosotros ponemos en nuestros workshops son básicamente casos nuestros, y en el último CD pusimos este caso para que nunca se les vaya a olvidar la imagen. Esta es la característica de la imagen del secuestro broncopulmonar. Fíjense que la mayoría de los secuestros pueden llegar a autolimitarse, así que no hay que desesperarse a menos de que causen esta característica que son los famosos E-drops, ¿sí? Al causar E-drops, pues hay que mantener una posición en la que si no existe E-drops, pues entonces el manejo es expectante, pero cuando se asocian a E-drops hay dos formas. Una, digámoslo así, que la embolización del vaso es una opción con ácido, con aceites o con soluciones oleosas, o la utilización del láser para poder obliterar ese vaso que tiene suplencia sistémica. Y generalmente la sobrevida es del 100% si se utiliza láser. No existe necesidad de cirugía postnatal en el 50% de los casos, en términos generales. Dentro de las otras masas pulmonares, dentro de nuestro diagnóstico diferencial, está el quiste broncogénico y la atresia bronquial. Generalmente los fenómenos de atresia bronquial son, o estos que les acabo de mencionar, son de apariencia similar, pueden tener hallazgos histopatológicos similares, pero generalmente cuando existen estas masas que son ecogénicas y mixtas, el 91% son elementos de la malformación aneumatoide quística en el 91% de los secuestros, y básicamente porque tienen un origen compartido. El hidrops y el polidramnio se deben básicamente a un fenómeno de alteración vascular por el desplazamiento de las estructuras vasculares, lo que disminuye el retorno venoso, y eso va a aumentar la poscarga y la precarga, lo que lleva al feto a una falla cardíaca y la presencia de hidrops. Pero dentro del diagnóstico diferencial es encontrar un pulmón ecogénico, pero este diagnóstico que les tengo acá es bien interesante, que es lo que se ha denominado como el caos, es decir, el fenómeno de atresia laringia que producen el cierre, obviamente, de las secreciones dentro del pulmón, lo que hace que los pulmones estén ecogénicos, absolutamente duros, como masas blancas alrededor del corazón, y las dos imágenes quísticas produciéndose por la acumulación de las secreciones en los bronquios fuente. Generalmente cuando existen hidrops puede también ser consecuencia de fístulas vasculares, que el pronóstico va a estar dado obviamente por la relación del volumen pulmonar y la medición. Generalmente el pronóstico es bueno, y esto es como la conclusión de estas masas, específicamente de la malformación aneumatoide quística y el secuestro. En términos generales, la malformación aneumatoide quística
las lesiones pueden llegar a ser compartidas, es decir, fíjense lo importante que es tener en cuenta dentro de la clasificación que todas las malformaciones reumatoides quísticas hay que descartarles que no sea un secuestro, porque ahora sabemos que existen lesiones mixtas, es decir, malformaciones adenomatoides quísticas con suplencia vascular sistémica. Generalmente son identificables postnatalmente por la tomografía axial computarizada, pero la suplencia de, digámoslo así, desde el punto de vista vascular es lo que lleva al feto a la alteración. En términos generales, el manejo de las masas quísticas que producen el desplazamiento va a estar dado por la relación cabeza-pulmón y en términos generales la parte del seguimiento. Si la relación está entre 1.6 y 1.2, el control puede ser un control convencional de 1 a 2 veces por semana. Si esa relación cabeza-área pulmonar se disminuye, pues obviamente los controles tendrán que ser mucho más tempranos. Generalmente los fetos necesitan nacer en sitios, con estas alteraciones necesitan nacer en instituciones de alto nivel, donde puedan tener la posibilidad de hacer la parte del diagnóstico postnatal y la utilización del TAC. Quiero hablarles un poquito del hidrotórax y voy a ponerles solamente una diapositiva. El hidrotórax, básicamente, o el derrame pleural, es producido por todas esas 5 alteraciones que ustedes ven ahí. Pueden ser de origen genético, es decir, cuando ustedes tengan un hidrotórax por alteración, y generalmente si es derecho, sospechan alteración cromosómica, específicamente la trisomía 21. Existen las alteraciones debidas a cardiopatías, infecciones y obviamente las alteraciones hematológicas. En términos generales, cuando ustedes vayan a sospechar o estén sospechando una alteración hematológica, lo que ustedes deben hacer es hacer el famoso Doppler de la arteria cerebral media, que seguramente Dani lo va a tocar más tarde, y es una forma de descartar o por lo menos saber cuál es el origen de esta clase de fenómenos como el que estamos viendo. Eso trae como consecuencia un estudio que es bien interesante, y es que nos va guiando en cuáles son las características, si es un feto que está anémico por un fenómeno de isomerización RH o por una infección por un parvovirus B19, por ejemplo, o si el hidrops es de otro origen. Así que el Doppler de la arteria cerebral media es muy importante. Este es el video, vamos a ver si nos corre un video de una animación tridimensional de cómo en estos casos donde se produce el hidrops está indicado la colocación de un catéter de doble cola de cerdo. Ahí lo van a ver, cómo la aguja pasa el tórax del feto y en este caso dejamos el shunt para que el líquido salga de esa estructura pulmonar y podamos mejorar, digámoslo así, el pronóstico desde el punto de vista de su desarrollo. Hablemos un par de palabras de la hernia diafragmática. Generalmente son izquierdas, ya habíamos mencionado los posibles fenómenos de extraposición cardíaca. El diagnóstico de la hernia diafragmática derecha es mucho más difícil, generalmente se diferencia por las características. En este caso, fíjense, esta hernia diafragmática en un feto que se encuentra cefálico con el dorso lateral izquierdo de la madre, donde ustedes están viendo aquí el pedazo de pulmón sano que le queda, y están viendo, ahí lo estoy midiendo para que vean cómo es la medición del área pulmonar. Al medir yo eso, puedo hacer una correlación en la parte de la hernia diafragmática en la parte del pronóstico. Me pareció curioso ponerles esta hernia diafragmática de un feto nuestro que le fue muy bien, donde fíjense que solo existe intestino, el hígado no está arriba, y miren cómo todo el intestino se ve hacia arriba del lado izquierdo, que es la hernia mucho más frecuente. Si vamos a hablar de las anomalías asociadas a la hernia diafragmática, son amplias. En términos generales, la que más asocia en el 20% es las anomalías cardíacas, pero si ustedes ven alteraciones cromosómicas en la hernia diafragmática no es despreciable, puede llegar hasta el 15%, y en términos generales la trisomía 21 y 18 pueden estar asociadas a esta clase de fenómenos. Hay un síndrome que se denomina el síndrome de Fryns. El síndrome de Fryns tiene asociado hernia diafragmática con encefalocele y alteraciones en los fenómenos de migración neuronal. Obviamente, el diagnóstico de la hernia diafragmática, dentro del punto de vista del diagnóstico diferencial, incluye todas estas patologías. Así que hay que hacer una correlación clínica
muy, muy importante desde el punto de vista. Y por último les voy a decir qué es lo que hay que hacer con la hernia diafragmática. Hay que descartar otras anomalías en el sistema, principalmente en el sistema gastrointestinal, genitourinario y el sistema nervioso central. Es mandatorio, así el corazón esté a la derecha y sea difícil, hay que hacer una ecocardiografía fetal, básicamente para descartar alteraciones que puedan llegar a estar asociadas. Sí puede hacerse un ecocardiograma con las características. Y obviamente la realización de una amniocentesis para la determinación del cardiotipo es mandatorio, es muy pero muy importante. El Doppler color igualmente, y la resonancia magnética en el caso actual está pues obviamente indicada básicamente cuando se va a considerar una cirugía en los fetos in útero. Y ustedes saben que es básicamente que ya está estandarizado que la hernia diafragmática severa, solo se operan las severas, es decir, cuando el índice de relación volumen pulmonar cabeza o cabeza pulmón como lo quieran llamar es menor a 1, ¿sí? Y cuando tiene el hígado arriba, entonces van a tener buen pronóstico desde el punto de vista si se hace eso. Entonces, ¿cuáles son el punto de corte? Es decir, los que se consideren de buen pronóstico no se operan en útero. La cirugía de la hernia diafragmática está hecha para las alteraciones severas. ¿Y cómo puedo saber cuándo hay una alteración severa? Cuando hay polidramnios, una cámara gástrica que esté intertorácica, la relación área transversa pulmón tórax es pequeña, la circunferencia abdominal obviamente es muy importante y la bulometría con resonancia magnética y ultrasonido y ecocardiografía. Hay un término que se acuñó ahora para saber si existe la necesidad de intervención o no, que es lo que se ha denominado como el liver down y liver up, es decir, si el hígado está bajo, el índice de sobrevida puede llegar a ser del 75 al 93%, pero si el hígado está arriba en el tórax, son los casos que se consideran severos y la sobrevida solamente es del 20%. Con lo cual, la medición de la relación pulmón-cabeza sigue siendo el mejor método para poder lograr la determinación, y las limitaciones, obviamente, si esa relación está menor a 1, hay que llevar al feto a cirugía intrauterina y la colocación del balón para la oclusión traqueal. Si está entre 1 y 1.4, la sobrevida sin hacer nada es hasta el 60%. Y si está por encima de 1.4, fíjense el índice de relación cabeza-pulmón, fíjense que la tasa de sobrevida es del 100%, lo cual es excelente, o sea que es el método que tenemos que utilizar. ¿Cuándo se debe hacer esta medición? Entre la semana 24 y 28. Está estandarizada entre la semana 24 y 28. Si usted hace la relación cabeza-pulmón